Buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy a tiempo para iniciar el webinar que tenemos con Silvia Adrián. Silvia Adrián es presidenta del Instituto de Auditores Internos de Argentina y Argentina en la actualidad. Inició su mandato en 2023 y desde el 2013 Silvia pertenece a la comisión directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Silvia es socia de la práctica de riesgos con una amplia experiencia en la industria financiera, siendo referente de control interno, auditoría y compliance de entidades financieras y compañías de seguros en EY. Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditoría interna y consultoría de procesos, tecnología y riesgos, participando en proyectos de empresas de envergadura de diversa índole, tales como en Latinoamérica y Europa. Y entre otros puntos, su experiencia profesional comprende la participación y el liderazgo en proyectos relacionados a auditorías internas en diversos procesos de negocio, prevención de lavado de dinero, compliance regulatorio, certificación de Sarbanes-Oxley, que es la documentación de procesos, planes de remediación, pruebas de controles como auditoría interna y externa, gestión de riesgo operacional, gobierno corporativo y gestión integral de riesgo, entre otras muchos atributos que tiene Silvia. Le damos muchas gracias a Silvia por poder compartir con nosotros la tarde de hoy en este webinar en referencia al fraude y por qué la auditoría no lo vio. Gracias, Silvia. Adelante. Vamos a estar No, grabando también y después, perdón, después de la presentación tendremos un segmento de 15 minutos de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias. Adelante, Silvia, perdón. no, por favor, un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Bueno, el desafío era presentar un poquito de auditoría interna y fraude. A ver, share, un minuto, y ¿me confirman si se empezó a ver? Se ve perfecto, Silvia. Ujú. Excelente. Bueno, para ponernos primero un poquito, vamos a hacer, a pasar, para ponernos primero un poquito en contexto, ¿por qué estamos hablando? ¿Cuál es la relevancia del tema de fraude en la actualidad? Y acá quise poner un poquito de números. Y se estima que un 5% de los ingresos de las empresas se pierde por efecto de fraude cada año, con una pérdida promedio por caso de más de $1.000.000, ¿sí? El 86% afirma de las organizaciones afirma que es un reto mantener los estándares de integridad en periodos de cambios rápidos o de condiciones de mercado difíciles. Por otro lado, eso es el contexto actual. Tenemos un entorno regulatorio donde hay leyes de responsabilidad penal empresaria que fueron establecidas y reforzadas a lo largo de los años, particularmente en Argentina ha sido hace un par de años que ha salido una ley de responsabilidad penal. También hay una tendencia general de que cada vez hay más disponibilidad de datos estructurados y no estructurados dentro de las organizaciones y que los mayores riesgos identificados para el éxito de las organizaciones a lo largo de los ciberataques, sobornos, corrupción, fraude. Y hay una evolución de las percepciones porque el 95% cree que es importante demostrar que las entidades y las empresas operan con integridad y considera casi el 100% que esta integridad trae beneficios a la organización. Esto nos pone en contexto respecto de por qué estamos hablando del tema de fraude en la actualidad. Ahora, bien, ¿a qué llamamos fraude? Tomé dos definiciones distintas, una del ACFE y otra de la International Standard of Accounting. Por un lado, llamamos fraude al uso de la propia ocupación para el enriquecimiento personal a través del mal uso o la mala aplicación deliberada de los recursos y activos de la organización empleadora, o un acto intencional por parte de uno o más individuos entre la gerencia, los encargados de la gobernanza, los empleados o terceros, que implique el uso del engaño para poder obtener una ventaja injusta o ilegal. Me gustaron esas dos definiciones, buscando principalmente señalando esas palabras: deliberada, intencional, engaño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fraude y error? El fraude es con una intención, claramente, involucra bienes o dinero y está a favor de quien lo realiza o de un tercero. El error, sin embargo, es algo que se lleva a cabo en una entidad sin intención, que se realiza por desconocimiento, por equivocación y que sucede generalmente por falta de capacitación o falta de atención al realizar una tarea. Ahora, ¿por qué se comete fraude?
este triángulo lo conocemos, estoy como repasando algunos conceptos, ya se habla del diamante, el diamante estuvo como en boga en un momento, después volvió al triángulo, pero traje el triángulo de fraude principalmente para hablar de los 3 componentes, de la presión, de la oportunidad y de racionalización. Esas 3 situaciones se tienen que dar para que se cometa un fraude. Si hablamos de la presión o el incentivo, es esa necesidad que tiene la persona para saber por qué se está efectuando ese fraude, cuál es el incentivo, que puede ser, y acá lo separo, un incentivo personal, que por ejemplo, yo estoy en una dificultad financiera y necesito dinero para poder seguir en mi día a día, con mi vida, por algún problema personal que he tenido, o ya puede ser un fraude, una característica que es más de la organización organizacional. Por ejemplo, necesito mostrar resultados positivos en los estados financieros de mi compañía, entonces genero un fraude organizacional. Ese es el incentivo, el por qué voy a efectuar el fraude. Algunas cosas que yo uso para justificarme, por ejemplo, no sé, los despidos y los recortes salariales crean dificultades a las personas, entonces justamente yo me justifico, busco ese incentivo para decir que voy a cometer un fraude en la compañía, o hay presupuestos que se reducen en las compañías y las empresas y las organizaciones lo tienen que hacer cada vez con menos, entonces necesito mostrar mayores resultados dentro de la compañía. ¿Sí? O tengo precios de acciones, el nivel de la acción es muy inestable, entonces tengo que tratar de obtener resultados financieros positivos para justamente mostrar mejor la compañía. Entonces, ahí se da el incentivo o la presión para realizar el fraude. El segundo de las características es la oportunidad, ¿sí? Que es la oportunidad, es la capacidad que yo tengo de cometer ese fraude, ¿sí? Que acá es importante establecer que esto es la falta de controles sobre el efectivo, los bienes y otros activos de la organización, pueden generar la oportunidad para cometer el fraude. Y lo importante acá es que, me parece, como para remarcar, que acá es la característica sobre la que más puede influir la organización, por ejemplo, mediante controles. Porque yo no puedo, como organización o como entidad, influir sobre el incentivo que yo tengo como para cometer el fraude, pero sí sobre la oportunidad, generando los controles adecuados en las instancias adecuadas dentro de la organización para que ese fraude no se cometa. ¿Sí? Acá, por ejemplo, los controles internos inconsistentes generan que tenga la posibilidad o oportunidad de fraude, la falta de segregación de funciones, es un facilitador también. Las empresas que cada vez son más laxas con algunos controles internos por reorganizaciones que pueden llegar a tener, eso genera espacios para que se pueda llegar a dar fraude, la oportunidad. Y el tercero de los componentes es la racionalización, es la capacidad que yo tengo para justificar el fraude. Por ejemplo, a mí me tratan mal laboralmente, entonces está bien que yo me lleve algo de la compañía porque a mí me tratan mal, o mi jefe me hizo sentir mal delante de mis compañeros, entonces yo me llevo esto, o sea, es como que me autojustifico el porqué. Y acá, independientemente de que, bueno, que los empleados estresados y descontentos pueden llegar a tener esta racionalización de acciones indebidas, acá también juega algo que normalmente nosotros hemos escuchado respecto de la racionalización está también de la mano de la cantidad de años que tiene un empleado, que normalmente es más normal que un empleado más joven o más viejo sean los que cometan fraude, aduciendo el desconocimiento de que no tiene pertenencia a una empresa, y el otro a que ya me estoy por desvincular y ya la empresa me está por abandonar. ¿Sí? O sea, son características que yo tengo que entender. Después, simplemente como para mencionar algunos tipos de fraude que puede llegar a haber, los nombres se los dejo simplemente como para tenerlos, de apropiación indebida de activos, de sustracción de activos, de sustracción de dinero o de activos propiamente dicho, el fraude de pagos, o sea que yo estoy pagando bienes o servicios ficticios y que no corresponden, o sobrefacturaciones, el fraude de reembolso de gastos, le estoy pasando a la compañía gastos que no corresponden a la compañía, por ejemplo, para algún viaje que supuestamente era laboral, yo estoy pasando un viático personal o kilometraje adicional.
Después el fraude en la nómina, por ejemplo, respecto de horas extras que digo que trabajé y no las trabajé, o pagos a empleados ficticios. Después la tergiversación de estados financieros, justamente para esto, para sobrevalorar los activos, los ingresos, para que los pasivos o los gastos estén infravalorados. La tergiversación de la información respecto de información no necesariamente financiera, sino respecto de información que sea algo que le dé valor a la empresa. Después, la corrupción propiamente dicho, que es el uso indebido de poder, el soborno, ofrecer alguna dádiva para obtener algún resultado, por ejemplo, alguna comisión ilegal, el conflicto de intereses, que es un conflicto económico personal, que no lo estoy mencionando en la transacción que estoy efectuando, la desviación de dinero, ¿sí? El inside information, que yo cuento con información adicional dentro de la compañía que yo la tomo como beneficio personal, el fraude entre partes vinculadas, la evasión fiscal propiamente dicha y el delito cibernético. Y acá dentro de delito cibernético puede haber un montón también de tipos de fraude específicos respecto de maniobras informáticas, de ransomware, de ataques de la web, de dispositivos robados, de botnet, de denegación de servicios, de phishing, etcétera. O sea, este delito cibernético por sí es una gran cantidad de tipos de fraudes que se pueden dar. Y por otro lado, dentro de la tipificación que quería traer, era que tenía que tener en cuenta que puede haber algún tipo de fraude que es a nivel bajo nivel o a nivel ejecutivo. O sea, el de bajo nivel es una persona que comete un fraude, un empleado de la línea que está cometiendo un fraude, que generalmente es más relacionado con robo de bienes o malversación de dinero y que el incentivo de ese fraude es el alivio económico y normalmente pretende beneficiar a particulares. Y por otro lado está el fraude ejecutivo, que es el que es cometido generalmente por funcionarios de la alta gerencia y que lo que busca es mantener el precio de las acciones, que haya un balance más sólido, entre comillas, un balance que aparente más sólido, con activos más sobrevaluados o con mayores ingresos, y que este tipo de fraude normalmente pretende beneficiar a la organización. Y otra cosa que me parecía interesante compartir era algunos síntomas del fraude. Existe lo que se llama el fraude, el síntoma documental, o sea que es la manipulación de los registros contables para ocultar el fraude, inclusive también es la falta de documentación que puede llegar a darse en algunos procesos. Otro es el síntoma de estilo de vida, es ese aumento inexplicable de estatus social que tiene algún trabajador, que nosotros sabemos cuánto le estamos pagando al trabajador, entendemos cuánto le estamos pagando al trabajador, conocemos medianamente cómo venía su nivel de vida y de repente ese trabajador cambia su nivel de vida, su estatus, el nivel de consumo que está teniendo, tenía un determinado tipo de vehículo y empieza a tener otro vehículo muchísimo más caro, sin la consecuente entendimiento de ingreso. Podemos entender que, no sé, ha sucedido que recibe una herencia, que su pareja empieza a tener un trabajo mucho más importante y puede llegar a mejorar el nivel socioeconómico de su familia, pero tenemos que hay un síntoma, un warning que está viendo ahí dentro de ese empleado, que hay algo que tengo que empezar a ver. Para esto sirven mucho todo lo que son las líneas de ética, porque normalmente son los otros empleados los que empiezan a denunciar diciendo tal empleado empieza a tener un nivel de vida mejor. Entonces, en este caso, las líneas de ética son de mucha utilidad. Y después síntoma de comportamiento, que es un cambio en el comportamiento del empleado. El empleado no cambia su nivel de vida, no cambia su estatus social, pero sí cambia la forma en que se comporta respecto de sus compañeros. Esto también es fácilmente detectable por sus pares y en esto todo lo que sea bajar la información respecto de la importancia de monitorear a los empleados dentro de una organización es fundamental y también se puede llegar a ver por el tema de las líneas de ética. Y bueno, un ejemplo, y ahora yo les traje algunos posibles indicadores de fraude, seguramente ya lo han visto, pero simplemente como para compartirla. Falta de rotación de determinados empleados en puestos sensibles de manejo de efectivo, elevada rotación de determinadas tareas de supervisión, justamente también puede llegar a generar algún índice que algo está sucediendo. El típico empleado que se niega a tomarse vacaciones porque se entiende que si se toma vacaciones en algo que está, en algún fraude que está cometiendo, puede llegar a salir a la luz. Controles que están aplicados, pero que no, controles que están establecidos, pero que no se aplican en forma coherente y no se aplican todo el tiempo. Objetivos de ventas o de producción poco realistas,
objetivos muy altos que son totalmente poco realistas, que entendemos que todos los empleados pueden llegar a cometer algún tipo de fraude como para llegar a los mismos. ¿Sí? Eso también tiene que tener en cuenta la dirección de la entidad y nosotros tenemos que monitorearlo. Aumento de las ventas desproporcionadas con relación con el incremento de costo de los bienes vendidos. O sea, eso también puede llegar a ser un indicador de que hay algo que está sucediendo en la organización. Altos beneficios declarados por la compañía cuando el resto de pares de las compañías del mismo rubro está teniendo alguna recesión económica. O sea, ¿qué está sucediendo para entender que esa compañía tiene un alto diferencial respecto del resto del sector? ¿Sí? Requisitos materiales que dificultan la solicitud de ofertas, una excesiva o injustificada contratación de un único proveedor. ¿Por qué siempre yo estoy contratando a ese proveedor? Y por ahí capaz que haciendo un doble clic, entender que ese proveedor o es un pariente o que me está sobrefacturando. O sea, entender bien es todo el proceso de compras. Y acá tengo que empezar a atacar por distintos sectores, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos que tiene este fraude? Bueno, ya lo sabemos: daño reputacional, pérdida de tiempo de gestión de la operatoria, pérdidas, despidos, cierre de plantas, quiebras de negocios, gastos terribles para investigar y para remediar los productos del fraude. En algunos casos puede llegar a existir multas, sanciones o responsabilidades legales. En el caso como les comentaba, en Argentina la ley penal tributaria, la ley, perdón, de responsabilidad civil puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad legal la compañía si no muestra que hubo todo un mecanismo de control establecido para no pagar sobornos a la administración pública. Pérdidas de oportunidades empresariales que pueden llegar a darse justamente por ser una empresa que está puesto en el tapete por tener algún fraude. ¿Sí? Entonces, estos son los posibles efectos negativos que puede llegar a tener que se produzca un fraude dentro de la compañía. Dicho todo esto, vamos a meternos un poquitito más en todo lo que es control interno, propiamente dicho. Ahí está. Bueno, ahora, habiendo dado este overview general de fraude, vamos a focalizarnos en control interno, ¿sí? El marco COSO establece, yo establecí 4 hitos principales para todo lo que es fraude. Primero, el entorno de control establece que haya un código de conducta, una política de ética, una política antifraude, bien establecido en toda la cúpula de la compañía, que tenga todas las directrices y las prácticas de contratación y promoción y también la supervisión del Consejo Superior que establece COSO. Por otro lado, otro de los ejes que quería remarcar respecto de COSO, de controles internos, era que la evaluación de riesgos incluye la identificación y priorización de estos factores de riesgo, de fraude, cuál es el riesgo y cuáles son los esquemas de monitoreo de fraude y de lucha contra el fraude. El tercer eje que quería plantear, que estaba planteado en COSO, es que las actividades de control establecen políticas y procedimientos para estos procesos empresariales que incluyen los límites de autoridad y la segregación de funciones, que incluyendo el diseño y aplicación de las actividades de control antifraude dentro de la organización. Y el cuarto de los ítems que quería plantear era que la información y la comunicación dentro de los distintos ejes de COSO, ¿verdad? Que la información y comunicación relacionadas con el fraude implica la comunicación de programas y controles antifraude, ¿sí? Por ejemplo, la formación de concientización de fraude y confirmación de que los empleados cumplan con esas políticas que están establecidas en la organización. COSO claramente establece la bajada dentro de lo que es las políticas a alto nivel que tiene que tener la organización para que no se produzca el fraude dentro de la organización, estableciendo todas las políticas desde arriba para que efectivamente cascadeen dentro de la organización hasta la información final y que los empleados confirmen estas políticas de antifraude que tiene la organización. Y la supervisión también evalúa los controles antifraude mediante evaluaciones independientes que se tienen que dar. Dicho esto, respecto de dónde estamos parados en controles internos de COSO, también tenemos que entender cuál es el rol de auditoría interna. El rol de auditoría interna es: el auditor interno debe tener en cuenta cuáles son los riesgos potenciales de fraude en la evaluación y el diseño de los controles y en la elección de los procedimientos de auditoría. O sea,
Yo como auditor interno tengo que entender perfectamente cuáles son los procesos que yo voy a revisar y en función de esos procesos yo tengo que entender cuáles son los potenciales riesgos de fraude que tiene ese proceso en los controles que están diseñados. Y en función a eso, yo tengo que seleccionar determinados procedimientos de auditoría para tratar de barrer que ese riesgo de fraude no suceda dentro de la organización. Y es importante entender que el auditor interno debe tener conocimientos suficientes de fraude como para identificar los posibles indicadores o las señales de alarma que puede llegar a ver en esos procesos. Y tiene que evaluar esos indicadores de fraude y decidir si es necesario tomar medidas adicionales o si en algún caso que tenga la sospecha de que ya ese fraude ha sucedido dentro de la organización, entender si tiene que haber una investigación ex post. O sea, el auditor interno tiene que tener la capacidad como para entender si puede llegar a ver qué puede suceder en algunos casos, que en algunos casos yo esté revisando algunos procesos que no tenga una conciencia acabada de ese proceso, no tengo un conocimiento acabado porque es un proceso nuevo dentro de la compañía o porque es algo que está sucediendo que no tengo el conocimiento porque yo siempre auditaba otros procesos y ahora estoy empezando a auditar esto por rotaciones propias de las compañías. Entonces, ahí es importante apoyarse en las personas que tengan el conocimiento del proceso, obviamente no solo el dueño del proceso, que por ahí está involucrado en ese fraude que está sucediendo, sino en otros auditores o en conocer o en expertos externos para entender dónde pueden llegar a estar las distintas señales de fraude de esos procesos. Hoy por hoy, cada vez más las compañías están manejando un montón de información en formato digital y hay un montón de procesos establecidos que son nuevos para todos los auditores respecto de, no sé, personalmente que trabajo con todo lo que es entidades financieras, nuevas APIs o nuevos canales de atención al cliente que se van dando o nuevos tipos de billeteras o nuevas regulaciones, que es muy importante entender los lugares y los espacios donde puede llegar a haber algún fraude dentro de la organización y poner foco en esos controles. Y si no, preguntar a los expertos para que me digan dónde tengo que ir a revisar para entender que ese fraude no se produzca. Y, perdón. Ese auditor interno debe estar atento a todas esas oportunidades que podría permitir el fraude por el tema de las deficiencias de control, porque muchas veces es establecer cuáles son los problemas que puede llegar a tener de fraude, pero decir, no, pero no importa, porque esto no va a suceder porque hay un control. Ojo con las deficiencias de controles que puede llegar a haber en todo ese proceso. Obviamente, inferimos que si es un control preventivo y automático, la deficiencia de control va a ser menor que si es un control detectivo y manual. Pero simplemente tengo que tener bien establecidos los procesos que yo tengo para las deficiencias de control. Y si se detectan algún tipo de deficiencia de control significativa, ver qué procedimientos adicionales puedo determinar para ver si efectivamente se produjo ya un fraude o no en ese proceso, para, vuelvo a lo mismo, ver la necesidad o no de recomendar alguna investigación relacionada. Y acá yo quería hablar respecto de cómo debería evolucionar la auditoría interna para este control de fraude. Primero, algo que mencioné anteriormente. Cuando hay un incidente de fraude, nosotros siempre buscamos entender cuál es el problema y cómo puede mejorar la calidad de la auditoría. Independientemente, tenemos que aprovechar todos los medios que tiene esa auditoría, que tenemos nosotros a disposición para realizar una mejor auditoría. Entonces, en este caso, uno de los puntos que yo tengo que tener es utilizar los datos, el uso del análisis de datos para pruebas de fraude para todas las entidades, ver cómo mejorar las capacidades que yo tengo de detección de fraude y desarrollar una palabra que me gusta mucho en este punto, que es la palabra escepticismo. ¿Sí? Entender dónde estamos parados para poder poner esa cuota de escepticismo y irnos un poquito para atrás para ver cada uno de los procesos. Por otro lado, la importancia de utilizar datos internos y externos para entender cómo está evolucionando
cómo hay las tareas que hay que hacer adicionales como auditoría para evolucionar. Y acá me detengo un poquito respecto de lo que son los datos externos. Hoy más que nunca, creo que una de las grandes claves es generar redes importantes de networking de pares de la industria donde yo estoy trabajando, porque si se produce un fraude externo o interno en mi compañía por las características que tenga, es muy probable que a mi vecino que trabaja en el mismo segmento y que está teniendo más o menos los mismos problemas, salvo que sea un fraude que sea organizacional, como lo mencionamos anteriormente, para la mejora de los estados contables, es muy importante tener mis redes tendidas respecto de todas las redes externas que yo tengo de mis pares. Hoy por hoy cada vez más existen grupos de afinidad de auditores internos de entidades financieras por países, de auditores, de directores de auditoría interna de determinado tipo de empresas, que se contactan y se relacionan y sin violar la confidencialidad de la información que tienen cada una de sus empresas, comparten información mínima para entender los posibles fraudes que puede llegar a haber, principalmente externos, como cosas comunes que se empiezan a dar respecto de determinados tipos de compañías que empiezan a sufrir ataques externos, ya sea cibernéticos o de otro tipo, que puede llegar a tener algún fraude que se repita en los mismos tipos de compañía. Entonces, creo que es muy importante el uso de esos datos externos para que nos permitan a nosotros como auditores ver dónde puedo poner el foco, porque quizás todavía en mi compañía no sucedió y me permite a mí recalcular y entender dónde tengo que poner el foco para ver qué procedimientos adicionales puedo hacer como para evitar que ese fraude suceda en mi compañía. Después, bueno, otra de las cosas es todo lo que es el manejo de información que está, bueno, yo puse a utilizar confirmaciones electrónicas como evidencia de auditoría, pero es todo lo que es algún tipo de respaldo documental electrónico o que quede documentado, no físicamente, como para poder evolucionar dentro de los procedimientos de auditoría. Y esto que me parece que es muy importante, que yo tengo que desarrollar un marco propio de mi organización, que tiene que tener el ADN de mi organización para la evaluación del riesgo para el uso de mi compañía. Y este marco tiene que ser un marco que tiene que ser evolutivo y tiene que ir modificándose en función a cuando mi compañía va modificando o incorporando nuevas prácticas y viendo cómo evoluciona dentro de la organización. Otro de los puntos es exigir la capacitación de todas las personas que trabajan en auditoría interna sobre fraude para incorporar experiencias profesionales, entender dónde pueden llegar a estar los errores y retroalimentar el conocimiento que tienen. Y en el caso de cuando necesito especialistas forenses, darme vuelta y buscar especialistas forenses que vean las auditorías según el tipo de riesgo o potencial riesgo que puede llegar a haber de fraude. O sea, yo como organización, como auditoría interna, no necesito tener un conocimiento 100% de todo lo que puede llegar a suceder como fraude, de cómo es un análisis forense del fraude, el ex post. Pero sí tengo que darme vuelta y entender que si eso sucedió en un ambiente tecnológico, debería buscar forenses que sepan hacer eso. Si sucedió en una producción, buscar forenses que puedan detectar dónde puede llegar a estar el error. O sea, tengo que tener como auditor interno la posibilidad de detectar distintos puntos de fraude y estar capacitado como para detectar los distintos puntos de fraude, pero no tengo la necesidad de tener el conocimiento para hacer un análisis forense. Y ahora, tomando algo, a ver, cómo voy con el tiempo, estoy perfecta. Y ahora tomando referencia a un paper que me pareció bastante interesante del Instituto Global, que planteaba 5 preguntas que nos podíamos hacer como preguntas. Sí, la organización tiene un plan de respuesta al fraude que describa las políticas clave y las metodologías de la investigación. Otro de los puntos que planteaba respecto de fraude y auditoría era quién lleva a cabo las investigaciones de fraude dentro de la organización. Después, la auditoría interna tiene la tarea de identificar dónde está el riesgo de fraude y audita los controles en estas áreas.
y si cuando ha ocurrido un fraude, la auditoría interna investiga para comprender cómo fallaron los controles y cómo se pueden mejorar. Y por último, la quinta pregunta era si tenía la auditoría la tarea de investigar el fraude y, de ser así, las habilidades adecuadas para llevar a cabo las investigaciones. En ese paper que les menciono, va contestando estas preguntas que se va haciendo para el auditor. Esta es la posición que tiene el Instituto Global y que me parece que siempre es bueno tenerla establecida, porque la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué el auditor no lo vio que estaba pasando? El auditor, sucede un fraude, el auditor, vení, vos estabas controlando, ¿no te diste cuenta que estaba pasando? Entonces, es muy sólida respecto de que los auditores tienen los conocimientos para evaluar riesgo de fraude y la manera que lo pueden gestionar. Ahora, la función del auditor es la de detectar, prevenir y monitorear los riesgos de fraude. Ahora, no es responsabilidad del auditor evitar que el fraude se produzca dentro de la empresa. Esta es responsabilidad de las primeras líneas de defensa. La primera línea de defensa es, bueno, la primera línea, en realidad esto está antiguo porque ahora ya es primera línea, no es primera línea de defensa. La primera línea es la responsable. Auditoría interna no es la responsable de que se emita el fraude. Sí tiene la responsabilidad de después entender dónde falló el control, cuál fue el problema por el cual ese fraude sucedió. Y vuelvo a lo mismo, es que esas investigaciones, una de las preguntas que se hacía era que si auditoría interna tenía que hacer, y dice que no, que es mejor que las investigaciones las lleve a cabo personas con experiencia para realizar esas tareas y no auditoría interna. Si el auditor interno tiene la experiencia para realizarlo, adelante, pero si no, es mejor que lo lleve a cabo un tercero, contratado por la organización, o un tercero que esté adicional para poder llevar a cabo estas auditorías. Adicionalmente, dice que auditoría interna debería utilizar la experiencia que tiene del negocio como para identificar distintas tendencias o patrones que pueden sugerir fraude o abuso de financiación. Y sí, dice que tiene que tener conocimiento suficiente del fraude como para, lo que habíamos mencionado anteriormente, identificar señales de alerta que indiquen que puede estar siendo cometido algún fraude dentro de la empresa, comprenda cuáles las características y qué se está haciendo para hacer ese fraude, o sea, tenga un conocimiento acabado de que una vez que detecta el fraude, entienda cómo está siendo llevado ese fraude, cuáles son los pasos que tiene que cometer para los distintos esquemas que está utilizando como para poder entender y ver que los controles en el mismo estén sucediendo. Evaluar cuáles son los indicadores que tiene y decidir si es necesario tomar algunas medidas adicionales o, esto que decíamos, recomendar una investigación. Y evaluar la efectividad de los controles para prevenir el fraude. Bueno, y que cuando auditoría interna, esto es lo que ya les mencioné, cuando ya se produce el fraude propiamente dicho, la auditoría interna es quien debe comprender qué falló, identificar cuáles son las oportunidades de mejora. O sea, la posición del IA es claro, auditoría interna no es la que debe frenar el fraude lo frena la primera línea. Auditoría interna debe brindar todo el marco para entender, por un lado, dónde puede suceder el fraude y una vez que sucedió el fraude, cómo puedo llegar a ser yo para que ese fraude no vuelva a suceder y identificar fue lo que falló. ¿Sí? Y por último, bueno, estas son las conclusiones que saca, las conclusiones claves que saca el paper del IA, abajo está la llamada por las dudas, y que las organizaciones tienen que contar con procedimientos de control interno para limitar el riesgo de fraude, y la función de auditoría debe evaluar esos controles. Lo que decimos, auditoría debe evaluar, no es la responsable no es por qué no lo vio. Si está viendo un proceso, auditoría interna ve los riesgos que tiene ese proceso y tiene que tener esa mirada de, ojo, como yo estoy haciendo este relevamiento, yo veo que acá puede llegar a haber un fraude. Sí, están mal dados los permisos de acceso y esta persona tiene acceso para hacer A, B y C, puede, no sé, ingresar una factura y pagársela a sí mismo. Ojo, eso sí lo tiene que ver auditoría interna. Lo que una vez que ya evaluó todos los controles y vio con esa mirada crítica de que puede llegar a suceder un fraude, los controles están funcionando, después ya deja de ser
responsabilidad de auditoría interna. Pasa a ser responsabilidad del negocio, de esa primera línea. Si ese fraude efectivamente sucede, ahí es donde auditoría interna tiene que entender qué es lo que falló, por qué y qué fue el control que se bypassó. Ojo, ¿qué puede suceder? La realidad es que puede suceder cuando está relevando el proceso, auditoría interna nunca se dio cuenta de que ese fraude podía suceder. Con esa combinatoria de hechos, ese fraude sucedió y ahí sí puede haber un ¿por qué auditoría no lo vio? ¿Por qué auditoría interna no lo vio? Pero no debería suceder muy habitualmente, deberían ser los menos de los casos. Ahora, sí, como sucede en la actualidad, que pasa mucho, vuelvo a esto, yo trabajo con entidades financieras, que sacan nuevos productos, se sacan nuevos canales y no le involucran a auditoría interna desde el inicio como para hacer un chequeo de qué puede fallar o dónde pueden llegar a estar los problemas. Si después, cuando la primera línea sacó un negocio y auditoría interna nunca lo pudo revisar o nunca lo pudo entender para ver que esos controles estuvieran funcionando, sucede el fraude y auditoría interna viene después, eso ya deja de ser parte del problema de auditoría interna, porque en realidad para el diseño de los procesos, auditoría interna debería estar desde el inicio, así como debería estar compliance o como deberían estar distintos organismos de control para asegurarse que ya cuando nace un proceso o cuando nace algún tipo de canal o cuando nace un producto, ya nace con todos los controles necesarios como para que en el mismo no sucedan fraudes. ¿Sí? No sucedan fraudes o no tenga distintos problemas de control interno. O también que, no sé, que si es un contrato que tenga todas las cláusulas legales que debería tener para asegurarse de que no hay ningún un conflicto de interés. Por otro lado, la organización tiene que contar con un plan adecuado de prevención y respuesta de fraude que permita una limitación efectiva y una respuesta rápida a justamente gestionar la situación. Y esto debería incluir todo lo que es la gestión también de estos datos digitales, toda esta información digital que estoy teniendo cada vez más. El director de auditoría tiene que considerar cómo se gestiona el riesgo dentro de la organización y tiene que evaluar periódicamente la exposición al riesgo de fraude que tiene la organización. Esto sí está establecido. Cuán expuesta está la organización en función a los productos que tiene, al tipo de clientes con el que opera, con los proveedores que opera y con los empleados con los que trabaja para que esa organización esté expuesta a riesgos de fraude. Y cuáles son de esos riesgos que habíamos mencionado, los distintos tipos de riesgos, los cuales la organización está más o menos expuesto para llegar a tener. Después el riesgo de fraude tiene que incluirse en el plan de auditoría, o sea, y en cada una de las tareas que yo tengo que ver los controles que puede llegar a haber antifraude. O sea, el auditor interno tiene que tener el chip no solamente en que esta información llegue íntegra a la contabilidad, que esta información pase una integridad de la información. Yo tengo que entender también dónde puede llegar un interno o un externo a tratar de hacer alguna actividad fraudulenta para utilizar los bienes de la organización en beneficio propio. Y sí, los auditores internos no deben investigar fraude a menos que tengan, esto es lo que volvemos a decir, como conclusión también lo saca el paper, que salvo que tenga la experiencia y los conocimientos específicos para hacerlo, no tienen que investigar el fraude, tienen que llamar a terceros. Entonces, ¿por qué no lo vio? La pregunta de por qué no lo vio el auditor interno. Porque miró para otro lado y no tuvo la experiencia suficiente como para entender cuál era uno de los procesos. Porque no está siguiendo el negocio y sus cambios, porque muchas veces pasa esto, de que yo entendí el negocio, pero entendí el negocio que tenía la compañía hace 5 años atrás, no el negocio nuevo, no cómo se rearmó la compañía o cómo se reconfiguró, no los nuevos canales por los que está vendiendo o por los que está atendiendo o los nuevos productos que está abriendo. O sea, sí estoy siguiendo el negocio como auditor y veo los cambios. Estoy auditando los procesos que son críticos en función a este reordenamiento que puede llegar a haber en un montón de compañías. No me estoy actualizando con nuevas tendencias, entonces como no me estoy actualizando con nuevas tendencias, no sé dónde puede llegar a fallar algo. No estoy lo suficientemente capacitado, yo o mi equipo, como para entender dónde puede llegar a haber un riesgo de fraude. No he hecho capacitaciones de fraude dentro de la compañía. Y esto que yo digo que no he generado una red o networking como para entender dónde pueden venir las amenazas, tanto internas como externas de la compañía.
me acuerdo siempre que había habido, en el Instituto de Auditores hay un comité de entidades financieras, y me acuerdo que uno de los directores de auditoría había dicho en un momento, ¿sabes lo que nos está pasando en banco? ¿Sabes lo que nos está pasando? Nos está pasando, acá en Argentina es muy normal el festejo del cumpleaños de 15 de la hija, es muy normal que sean festejos muy grandes y demás, con fiestas muy enormes. Entonces, dice, nos pasó en 2 sucursales que los tesoreros tenían los cumpleaños de 15 de las hijas y nos dimos cuenta que estábamos teniendo un problema de fallas de caja, de problema de caja, y notamos como disparador que era porque necesitaban dinero para pagar los cumpleaños de 15 de las hijas, que después sacaban créditos y lo reponían. Una cosa un fraude importante. ¿Qué habilitó eso? ¿Qué habilitó? Que el resto de la gente que estaba ahí en ese comité de entidades financieras dijo, a ver, nunca controlé eso, nunca miré eso. Y reunión siguiente, uno de los de los jefes de auditoría dijo, ¿sabes lo que me pasó? Me pasó lo mismo. Yo tenía un tesorero que no me daba cuenta cuál era el problema y era que tenía su hija por cumplir 15 y estaban organizando el cumpleaños de 15. O sea, cómo el hecho de generar una red, tener un networking que cuente experiencias, que no era, o sea, no era nada de información confidencial de la empresa ni nada por el estilo, sino que era un modus operandi que tenían las personas por determinada presión social que tenían, que se les estaba dando el triángulo del fraude, estaban racionalizando el por qué, porque era un empleado de muchos años que estaba trabajando en esa empresa, estaba el motivo y la presión que tenía, o sea, tenía los tres condimentos y tenía la posibilidad, porque era el que tenía acceso al dinero, a la caja. Entonces, ¿cómo estaba dándose? Y eso, por las redes o el networking que estaban generando, pudo salir como un indicador adicional. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante acá, en estos puntos? La curiosidad, seguir buscando nuevas formas, seguir hablando, seguir entendiendo, seguir teniendo esa mirada proactiva como para ver dónde pueden llegar a estar los problemas, el conocimiento del negocio, de las nuevas tendencias, de todo lo que puede llegar a estar relacionado, seguir nutriéndose y fundamental networking. Así que, muchas gracias. Como yo veo la pantalla, creo que hablé todo este tiempo solo para mí. Así que. Muchas gracias, profe. Bueno, Era para que no te desconcentraras. yo hablé todo el tiempo para mí sola, así que bueno, acepto preguntas. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Silvia, por todo tu Traté de compartir hablar con lento, yo nosotros. normalmente hablo muy rápido, perdón, pero Muchísimas gracias, Excelente. Silvia, muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, en realidad que fue bien claro y conciso, ¿no? No, yo creo que todos estábamos a la expectativa de cada una de las cosas que estabas diciendo y que lo llevan a uno a la reflexión, ¿no? De todos esos elementos que a veces son sencillos o son claros ya cuando las cosas pasan, ¿verdad? Pero que a veces en esos detalles uno no se percata, como dicen, en los detalles ahí está el demonio. Y entonces ahí es donde tenemos que tener ese debido cuidado profesional, porque establecen las normas. En realidad, una de las mejores maneras de combatir algo o de asegurarse que estamos haciendo las revisiones debidas es asegurando que tenemos, por un lado, las competencias, ¿verdad? El conocimiento sobre este tema, sobre este tipo de riesgo. Como bien decía vos, conocemos bien el triángulo de fraude, pero a veces en el detalle o en el día a día no tenemos esa conciencia de que puede suceder y estar haciendo las relaciones, ¿no? Entre las cosas sencillas. Desde lo sencillo hasta lo más complejo, pues entonces tenemos que tener nosotros siempre esa conciencia de que en cada una de las revisiones, las áreas que nosotros auditamos, nos aseguremos que estemos haciendo las evaluaciones correspondientes de ese tipo de riesgo de fraude y que cómo están siendo gestionadas por la administración, ¿verdad? Y si hay algún tipo de señal de alerta que a lo mejor tanto la primera como la segunda línea los han pasado por alto. Entonces, totalmente. es importante que nosotros tengamos siempre
pendiente de eso. Muchísimas gracias. No sé si alguna... No, simplemente pregunta? comentarte algo que hay una práctica que a mí me pareció muy piola, muy buena, en una entidad que se hacía, además de el conozca a su cliente, ¿sí? El conozca a su cliente propio, tenía bien establecido todo el conozca a su empleado y el conozca a su proveedor. Entonces, en el conozca a su empleado, lo que tenía justamente era todo esto respecto del monitoreo, del nivel socioeconómico del empleado, para entender dónde estaba posicionado y cómo puede llegar a ver, porque normalmente, ¿qué sucede? El que defrauda internamente dentro de la compañía, al principio lo hace tímidamente, ¿sí? Porque hace prueba que el control no está funcionando, entonces puede llegar a hacer esa defraudación y lo hace en forma tímida. Y llega un punto que ya se da cuenta que nadie se da cuenta, que puede defraudar tranquilamente, que no hay un control. Entonces se engolosina, por Sí, decirlo de alguna claro. forma. Es como que si lo hago y nadie se da cuenta, nadie me controla y nadie. Y esas cosas normalmente salen cuando uno tiene un robusto proceso de conozca a su empleado. Lo mismo que conozca a su proveedor. ¿Quién es mi proveedor? ¿Con quién tiene alguna relación? O sea, yo tranquilamente le puedo comprar a alguien que el proveedor es el marido de Silvia, que Silvia trabaja en la empresa, pero tiene que estar dentro de los valores de mercado, tiene que haber sido como competencia. O sea, yo no es que tengo que separarlo y no puede ser competencia porque tiene relación con un familiar de los empleados que hay. Lo que sí tengo que entender es que eso sigue teniendo una relación de mercado, que es la competencia. Por ahí es el mejor precio que me da, perfecto, bienvenido sea. Pero tengo que tener un conocimiento de todo el entorno que maneja la compañía y cuando uno, marcando este coso, la normativa de coso, cuando uno de top of the top marca el efecto de control y el efecto de monitoreo y de que yo estoy controlando y tengo una bajada de línea respecto del control y del código de ética, transparencia y antifraude, eso derrama en la organización. ¿Que puede haber fraude? Seguramente sí va a haber fraude, pero por lo menos estoy dando como la base para que eso no suceda tan libremente. Estoy marcando como marcando la cancha, por decirlo de alguna forma. Sí, no, y el rol que tenemos nosotros, que no necesariamente hasta que estemos haciendo la revisión o la auditoría en los procesos, pues que podemos emitir algún tipo de recomendaciones o seguimientos, sino que de nuestro rol de asesor, estar generando todo eso input a las diferentes administraciones, a la gerencia, a los diferentes niveles, de tal manera que podamos nosotros hasta educarlos sobre este tema de riesgo de fraude, porque también si a nosotros que somos especialistas en temas de controles se nos pasan, ya no digamos a los gerentes de áreas o a los gerentes de una oficina o de una sucursal, que pues a lo mejor ellos están distraídos en otras cosas y no se están percatando que sus empleados están teniendo un estilo de vida muy superior al que pudieran tener de acuerdo con sus ingresos. Pues entonces, digamos, son elementos que uno en el día a día puede estar asesorando y capacitando pues a la primera y segunda línea sobre este tipo de riesgo. Por eso es muy importante el tema lo que pasa es que hay que entender también los tamaños de las compañías. Hay compañías que uno puede poner una línea de denuncias y hay compañías que no tiene sentido poner línea de denuncias, ¿sí? Pero por ahí puede llegar a haber algún medio como para que se pueda denunciar si hay algo que está sucediendo. Y esto que vos decís, Francisco, de nuestro rol de consultor, lo que yo mencionaba de que muchas veces hay procesos o productos que nacen, que comercial los lanza al estrellato porque hay que salir ya cuanto antes y demás, que no tienen ningún tipo de revisión de los controles que tiene que tener para poder asegurar de que no tenga de todo lo que puede fallar, no solamente el fraude, sino todos los fallos que puede llegar a tener por falta de segregación de funciones y demás. O sea, de también acercarnos un poco a ese comercial y decirle, mirá, si vas a emitir algún producto nuevo, si vas a hacer algo, acordate que tiene que haber alguien de control que esté viendo para que justamente eso no suceda. Hola, Así es, que Silvia. todas las condiciones se hayan tomado en cuenta, pues, para asegurar de que los riesgos o los controles se diseñan desde la creación del nuevo producto. Y ya
ya tengamos un poco avanzado pues en el camino. Tenemos algunas preguntas por acá. Yo no sé si Jorge, como que ibas a hablar algo, Jorge Aguirre, Sí, me parece. perdón, creo que no levanté la mano. Saludos, Jorge Aguirre, auditor interno de Banco Amibank de acá de Ecuador. Yo tenía una consulta respecto a un tema que acaba de topar Silvia, sobre el tamaño de las organizaciones. En ese aspecto, por ejemplo, uno de los temas que al menos acá lo debatimos es, por ejemplo, tú tienes un buzón de denuncias, ¿no es cierto? Denuncias@organizacionx.com. ¿Quién lo debe administrar? La práctica dice que debe ser tal vez un área independiente, pero por ejemplo, ¿lo puede hacer auditoría interna? ¿O lo debería hacer, me invento, si es que hay una organización que tiene una estructura robusta y tiene un área de control interno? En este caso lo debería hacer control interno. Pero en organizaciones más pequeñas, ¿de quién le corresponde ese rol? Sí, Debería normalmente lo ser hace. recursos, perdón. Normalmente lo hace recursos humanos, porque generalmente puede llegar a, o sea, yo lo he visto en organizaciones pequeñas que como que el primer filtro que tiene es que te dice si es un problema de recursos humanos, si es un problema de otro sector. Si es un problema de recursos humanos, sí lo trata auditoría interna para tratar de solucionarlo, pero generalmente no es un problema de recursos humanos, es el 2%, 5% de veces que es un problema de recursos humanos, entonces generalmente lo monitorea recursos humanos para justamente evitar algún tipo porque si lo hace auditoría y es un problema con auditoría, o sea, y generalmente lo hace recursos humanos. Lo ideal es que sea un tercero, ¿sí? Que venga como más agnóstico todo desde un tercero que lo gestione, pero si no se puede, normalmente yo lo veo con recursos humanos. Ok, gracias. ¿Puedo opinar? Control interno revisa el procedimiento que está aplicando recursos humanos respecto a este punto. Esa sería nuestra función, nuestra mirada del procedimiento. ¿Ya? En la revisión que le hacemos a recursos humanos, evaluamos estos registros, ¿ya? Si están bien evaluados de parte de recursos humanos, en este caso del área que tenga asignada, y opinamos sobre eso, ¿ya? O sea, en su Como, Y momento, respaldamos, obviamente. Claro, como todo tiene que tener un procedimiento y un nivel de escalamiento, un nivel de comunicación para asegurarse de que cada uno de los casos que entra a ese portal no es desestimado sin un análisis como corresponde. O sea, tiene que tener todo un procedimiento, así sea interno el procedimiento o esté tercerizado en un proveedor. Uno tiene que entender, tiene que satisfacerse que el procedimiento que está llevando el proveedor es el que corresponde para tratar los casos de uno. O sea, independientemente que lo trate y que te esté escalando los casos en tiempo y forma. O sea, eso es revisión del proceso como un proceso más. Ahora, el caso, el análisis del caso en sí, lo hace generalmente recursos humanos, si está internalizado, si no, es el tercero. Sí, claro, hay que tener claro de que eso, ¿verdad? Es parte de los controles que tiene la administración para administrar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, es la forma como lo monitorea y también cómo determina dentro de su procedimiento cómo se va a gestionar. Y nosotros como auditores, pues, revisamos ese proceso. Siempre va a haber esa tentación de la administración de decir que sea auditoría interna quien debe administrar ese proceso, pero allí Siempre, pues, nosotros tenemos que, sí, esa es una tentación porque siempre. por todo, Todo por las dudas va para nosotros. entonces, pues nosotros somos asesores, ¿verdad? Y es importante que nosotros nos apropiemos y que estemos claros de cuál es nuestro rol dentro de la organización, que estamos en una tercera línea y que si bien es cierto, podemos, y tal como lo establecen, como lo establecen nuestras normas, podemos, por las circunstancias, por el tamaño, la particularidad, la complejidad de las organizaciones, a lo mejor en determinado momento, pues ya no nos vamos a poder quitar esa responsabilidad, digamos, que nos deja la junta directiva, porque como último término que ya no, como última opción, ya no lo dejen a nosotros. Pero también ahí tenemos que tener nuestras salvaguardas al respecto. Pero Totalmente. esto debería estar, es un riesgo más de la administración que lo debe gestionar la administración. Pues. Sí. Por aquí hay una pregunta, dice, si un auditor interno no capacita,
Si un auditor interno no capacitado para investigar un fraude en una misma organización, se podría considerar capacitar al personal para que pudiera realizar la verificación de algún fraude. No entendí la pregunta, pero es... Señor. em, las ¿Qué es lo- las técnicas forenses tienen muchas características propias de las técnicas forenses, por eso normalmente lo mejor es llamar a alguien que especialista. Y desde determinados tipos de puntos de vista, por ejemplo, primero con la legislación que tiene que tener en cada uno de los países y con, por ejemplo, si, no sé, yo sé que hubo un fraude que cometió, vamos a decir Silvia Andrián y no Francisco Arauz. Silvia Andrián cometió un fraude utilizando la máquina de la compañía, inclusive el resguardo que tiene que tener documental para poder ser utilizada esa máquina, esa PC, ese ordenador, en un juicio tiene que tener determinados tipos de conservación, cadena de custodia, que eso normalmente lo hace alguien que hace análisis forense. Por eso es importante en ese momento llamar a alguien que sepa y que sea especialista en análisis forense, para entender bien qué es lo que tiene que mirar y cómo lo tiene que mirar. O sea, esa es la característica propia que tiene. Y inclusive por ahí dónde tiene que mirar y cuál es la cadena que tiene que hacer como para asegurarse de que está todo. Obviamente que yo puedo capacitar a alguien del personal que trabaja en la compañía para que haga eso. El tema es que es una capacitación que por ahí involucra demasiado actualización y demasiada información para lo que pueden llegar a ser 1 o 2 casos. ¿Cuántos van a ser anuales dentro de una organización? Si yo tengo demasiados casos anuales, tengo que rever mi negocio, porque hay algo que está mal en todo el proceso, en Sí, todo el ¿no? proceso. Entonces, por eso es que no justifica. Ahora, sí tiene que tener la capacidad como para entender dónde puede llegar a ser el fraude, dónde puede llegar, qué puede fallar que me genere un fraude dentro de la compañía en cada una de las revisiones de los procesos, pero no la revisión ex post, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, correcto. Vamos a ver. Auditoría, dice, auditoría Hay muchas preguntas. interna. Al incluir el riesgo de fraude dentro del alcance del plan de auditoría, ¿debería auditoría interna, cumplimiento y riesgo de la entidad hablar para estar alineados y poder hacer frente a los riesgos? O que si se pudieran hablar entre ellos, entiendo. Mira, ese Claro, es un gran problema que yo tengo, que yo no entiendo. Parece que son muchas veces sí, cumplimiento, auditoría y el negocio, parece que son 3 negocios distintos. O sea, como que hay veces que hay una matriz de riesgo de auditoría y otra matriz de riesgo de compliance. No, es el mismo negocio. Tienen que, o sea, naturalmente tienen que hablar, porque, o sea, sí, forman parte de lo mismo y todos quieren llegar al mejor lugar, que es que la compañía tenga ganancias para poder pagar mejores sueldos y poder tener un mejor resultado para los stakeholders. O sea, es, por supuesto que deberían hablar, debería ser algo totalmente en connivencia y hablar y relacionarse y entender dónde está, si cumplimiento regulatorio entendió que había un fraude que auditoría no vio, buenísimo que se lo pueda detectar y que pueda con eso apalancarse y que la segunda línea ayude a la tercera, inclusive que la tercera ayude a auditoría externa también. O sea, me parece súper importante que haya un diálogo. No creo que el mantenimiento de silos dentro de la organización con gente que no hable sea positivo para ningún negocio, para ninguno. Entonces, yo soy pro charla. sí, ¿no? Y en realidad que eso, yo creo que no es por casualidad que esté en la misma norma, ¿verdad? El tema de la coordinación y confianza. Para que eso se dé, La falta de charla también, Francisco, lo que sí, genera son estos huecos de control que permiten mayores fraudes dentro de las organizaciones. La falta claro, de relacionamiento. claro, porque igual el perpetrador conoce esos vacíos, ¿verdad? Y entonces ahí se aprovecha, mira la oportunidad. Lo que quería comentar es de que el auditor interno es el llamado a tomar el liderazgo en ese sentido. Si miramos que las cosas no, si no hay una relación, si hay ese distanciamiento entre las áreas, somos nosotros los encargados de hacer de que las cosas se hagan posibles. Por eso somos catalizadores de esos cambios, porque nos toca a nosotros
hacer que posible esa coordinación entre las diferentes áreas y motivar o impulsar inclusive el establecimiento pues, de un procedimiento para la gestión del riesgo de fraude dentro de la organización y que allí vaya una serie de elementos que ya se define el proceso, cómo actuar en la prevención y en la identificación y en la investigación. Para asegurar, por un lado, que prevenir el delito, el fraude. Y por el otro lado, ya cuando existe el fraude, evitar que las pruebas se puedan contaminar y que la organización se quede pues sin la evidencia. Se nos caiga un caso. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, la comunicación por eso es inclusive uno de los principios que se están planteando en las nuevas normas globales, casualmente por esa importancia que se le da a la labor del auditor en los procesos de comunicación. Vamos a ver, por aquí teníamos otra consulta, creo yo, si no sé si tienen alguna ahí. Para efectos de información de gestión, ¿de dónde se obtienen las cifras? Para efectos de información de gestión, de donde se obtienen las cifras de fraude que se reportan como oficiales, ¿cuáles son las cuentas contables y qué áreas son las que deben reportar las cifras? Bueno, eso debería estar en la parte contable, debería tener lo que son pérdidas asociadas a las actividades fraudulentas. O sea, debería haber no sé si hay una cuenta específicamente que se llama fraude, pero sí en la información que no es contable propiamente dicho, porque va a ir en la parte contable va a ir como pérdida. ¿Sí? En cambio, en la parte no extra contable tiene que haber algún tipo de identificación. Yo lo que te digo es, por ejemplo, en una entidad financiera hay un riesgo operacional que está relacionado propiamente dicho con lo que es los importes de los fraudes y adicionalmente de esos importes cuáles son recuperados, porque muchas veces sucede un fraude, ese importe es una erogación que se hace en un momento, pero después tiene un recupero, entonces tiene que haber una correlación con ese recupero que tiene que haber. O sea, la información de gestión de cada una de las compañías tiene que ser tal que tiene que permitir identificar. El gran problema que tienen las compañías hoy por hoy es que no quieren declarar los fraudes que tuvieron. O sea, como que decir, a mí me defraudaron no tiene buena prensa en muchos casos. Entonces son números que se dibujan a través de otros números que no quedan tan registrados, ¿sí? Ese es el gran problema que tenés, porque no está bueno decir a mí, yo tuve grandes problemas, mi empleado me defraudó. Es más, por eso también hay tan pocos juicios relacionados, por lo menos en este país, relacionados con el fraude de los empleados. Los despiden y ya está. O sea, tratan salvo que sea muy, muy grosero el problema, pero tratan lo desvinculo y ya está de la compañía, porque quedo mal parada como compañía si se entera que a mí me defraudó, porque muchas veces es, no sé, compañía que tiene datos sensibles que lo que está haciendo el empleado está vendiendo esos datos. Entonces, queda feo decir que está vendiendo esos datos. Entonces, ocultan muchas veces las cosas abajo de un sillón. Entonces, Sí, de una tú alfombra, dices, perdón. el concepto es la materialidad, ¿ya? Pues si estamos hablando de un pequeño fraude, tú lo manejas en una cuenta auxiliar y es parte de la pérdida, verás las cuentas del finiquito al involucrado y recuperas, ¿ah? Pero tiene que ver la materialidad, porque si es no sé, un fraude gigante que involucra distintos niveles, como tú lo describiste, el nivel ejecutivo, Bueno, ¿ah? ya ahí es más grosero el Lo tema. manejas con otro criterio y seguramente vas a poner una nota en tu estado financiero de que Por existe supuesto. no sé, una provisión de eventuales pérdidas por conceptos de fraude que está en investigación. El problema que tenés ahí, Ricardo, es que ¿Sí? si lo pones como algo que después se recupera y medio como que se dibuja, es muy difícil después hacer el traqueo de qué estoy perdiendo yo como organización. Y no solo eso, sino que para asegurarme de que si sucedió ese fraude pequeño porque hubo un control que no funcionó como debía funcionar, el asegurarse de que ese control está mitigado para asegurarse Claro. de que ese fraude no suceda nuevamente. Entonces, tiene que haber una información de gestión real y mucho más certera por parte de las compañías para asegurarse que el fraude esté
perfectamente identificado la información de gestión. El problema es que no existe esa perfecta identificación en todas las entidades. Sí, vuelvo al tema, porque lo que preguntaba el colega es cómo se reflejaba, ¿ya? Efectivamente, contablemente se puede reflejar, pero nuestra misión o nuestra visión del tema es lo que tú acabas de mencionar, hacer el levantamiento y detectar por qué se produjo la debilidad de control y recomendar la mejora del control. Por supuesto. ¿Ah? Entonces, ese sería nuestro aporte dentro de la línea, por decirlo. Pero el efecto es contable, el otro, ¿ya? Por supuesto. Sí, Creo que esa es nuestra área de trabajo. Si así nosotros es. tenemos que asegurarnos de visibilizar que eso está sucediendo. Exacto. Sí. Y Recuerden esa es la que recomendación. para ya casi ir cerrando el tema, recuerden que vamos a seguir conversando sobre este tema que es bien amplio. En los próximos días vamos a tener una charla también con nuestra querida Marta Cadavid, que nos va a hablar sobre los destructores económicos del valor, perdón, los destructores del valor económico corporativo. Una mirada desde la auditoría para anticipar actos deshonestos. Entonces vamos a seguir conversando sobre estos temas que son bien enriquecedores y eso lo vamos a tener a inicios del próximo mes Excelente, Marta, una para genia. que estén pendientes, por favor, entre otros eventos que vamos a estar desarrollando. Pues entonces el próximo 6 de septiembre a las 4 del PM, hora de Panamá, vamos a estar abordando ese tema. Bien, hay algunas preguntas adicionales y por cuestiones de tiempo creo que ya no las vamos a poder abordar. Sin embargo, nos las pueden enviar por correo. Recuerden que este webinar está siendo grabado y lo vamos a poner a disposición de en los canales de Play para que estén siempre pendientes. También Y Francisco, queríamos déjame decir que Sí, sí. todas las preguntas que no pude contestar, no tengo ningún problema que me escriban y que lo charlamos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya saben, ahí pueden escribirle a Adriana y con mucho gusto ella lo va a atender. Muchas gracias, Silvia. Adrián, estamos enteramente agradecidos por tu aporte. En realidad que fue muy enriquecedora. Tuvimos casi 300 personas conectadas la mayor parte del tiempo. Y esperamos contar siempre contigo para los próximos temas que consideramos importante abordar relacionados con fraude y otros riesgos asociados riesgos sobre los cuales están directamente relacionados con el proceso de auditoría. Perfecto, a disposición. Muchísimas placer. gracias. ¿No? Fue muy enriquecedora y creo que hubo bastante interés. También quiero aprovechar para invitarles a nuestro próximo CLAI 2023 que lo llevaremos a cabo en Punta del Este, en Uruguay. Ya tenemos un programa que está muy completo, donde vamos a aprovechar 2 días, creo yo que son de buenos temas que traemos ahí de punta, que estaremos viendo el último estudio sobre los riesgos de Latinoamérica, que es el estudio Rising Focus Latinoamérica, que es el primero que se está dando a nivel, el primer estudio que se está dando sobre los riesgos asociados, los riesgos en Latinoamérica, como vemos los directores ejecutivos, los riesgos que nos pueden servir de base para la presentación de nuestro plan de auditoría para el 2024. Y bueno, tendremos ahí una variedad de expositores
que nos portarán en el conocimiento y en el desarrollo continuo que necesitamos, ¿verdad? Nosotros como auditores. También tendremos el taller de DEA, que será el día miércoles de esa semana, donde estaremos abordando temas más estratégicos asociados con la auditoría interna. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos en Uruguay, en Punta del Este, y ya están las inscripciones abiertas y el personal lo está atendiendo para hacerle más expedito el proceso. Recuerden que los socios de los institutos de Latinoamérica pues tienen un precio especial. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y lo esperamos en los próximos eventos. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Oíste? Un abrazo a la distancia. Un placer y nos vemos en la CLAI. Nos vemos en el CLAI. Un abrazo. Mucho gusto a todos. Cuídense.